El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ha cumplido más de 30 años. No es para celebrar. El VIH es un virus que afecta al sistema de defensas, el cual, una vez debilitado, permite la aparición de enfermedades. Esta etapa más avanzada es la que se denomina SIDA. El VIH se transmite solo por 3 vías y las 3 son prevenibles. Vía sexual, a través de relaciones sexuales sin protección, ya sean orales, anales o vaginales, y se evita con el uso del preservativo. Por vía sanguínea, al compartir jeringas o cualquier elemento cortante o punzante, o a través de la transfusión de sangre no controlada. Para prevenirlo, usa guantes de látex para el contacto con sangre. No compartas agujas y jeringas. Para cortes o pinchazos, usa material descartable o esterilizado. Por vía perinatal, de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Con la atención adecuada, el riesgo de transmisión de la mamá al bebé es casi nulo. Por eso es importante hacerse el análisis de VIH en el primer trimestre del embarazo y seguir el tratamiento indicado. La epidemia del VIH ya es adulta. Por eso, ayúdanos a jubilarla. Recibimos hoy en la tarde al doctor Lucas Stefanini, él es médico infectólogo, en este mes que tiene que ver con la lucha contra el SIDA, especialmente ayer, 1 de diciembre, estuvimos visibilizando las personas esta fecha, este tema, y hoy lo vamos a conversar acá. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias a vos también por llegarte aquí a conocer, a dar a conocer un poco de qué se trata esta enfermedad. Y también para hablar de prevención, que es lo más interesante. Exactamente. Bueno, cuando hablamos de HIV, SIDA, tenemos que hablar de cuántas personas conviven con el virus hoy en Argentina. Y según los datos oficiales, hasta el año pasado, teníamos cerca de 140.000 personas conviviendo con el diagnóstico, de los cuales había cercano al 20% de personas que todavía no saben que tienen la enfermedad, que no está diagnosticada. Eso plantea un desafío muy importante, porque esas personas que no tienen el diagnóstico básicamente tienen dos problemas. Por un lado, contagian la enfermedad, y por el otro lado esa enfermedad va avanzando y llega un momento donde ese avance de esa enfermedad hace que estos pacientes afecten mucho su sistema inmune y puedan tener infecciones muy severas que en algunos casos conllevan la muerte. Pensar que pacientes que se diagnostican en esa etapa tardía de la enfermedad, que es SIDA, tienen un 30% de mortalidad independientemente de la edad. O sea que de 10 personas diagnosticadas, 3 van a morir. Por ende, el mayor desafío que tenemos es ese, es justamente el diagnóstico precoz, porque es una enfermedad que hoy en día tiene un tratamiento sumamente eficaz, que se tolera de muy buena manera y que hace que los pacientes puedan vivir con una excelente calidad de vida. Y lleguen a un momento donde no tengan el virus en la sangre, estén indetectables, y por ende la enfermedad no avance, y por el otro lado no la contagien. Porque ahí hablamos de lo que habla la Organización Mundial de la Salud, que es I igual I, indetectable igual intransmisible. Bien, vamos a comenzar un poquito explicando de qué se trata este virus, cómo ingresa al cuerpo de las personas, cuáles son los tipos de contagio, porque bueno, bien mencionaste que hay gente que lo tiene y no sabe, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy en día sabemos que la gran mayoría, más del 98% de los diagnósticos y de las transmisiones de la enfermedad se hacen en el contexto de las relaciones sexuales no protegidas. Por ende, el mayor riesgo hoy es tener relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? En ese contexto, cuando el paciente se contagia, tiene un periodo de curso de la enfermedad sintomático. Eso quiere decir que el paciente va a estar contagiado y no va a saber que tiene la enfermedad. Pero la enfermedad en ese contexto va avanzando, y en algunos contextos, obviamente, sigue transmitiendo la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer hincapié, para mí, en el diagnóstico precoz, en hacernos el test de HIV cada vez que podamos. Claro. Y es muy recomendable hacerlo todos los años o cada 6 meses, como es parte de la rutina normal que cualquier médico nos pide, una glucemia, un hemograma, una función del riñón, etc. En esos estudios de rutina, pedir el HIV. Me parece que es fundamental, porque es una enfermedad, como yo te decía previamente, que diagnosticada a tiempo tiene un tratamiento extremadamente eficaz y muy bien tolerable, y los pacientes van a vivir con excelente calidad de vida.
Bien, bueno, pero mencionando esto de la transmisión sexual, que es bueno, una de las fundamentales causas, hay otros tipos de contagios también, y cuáles no, porque ya si bien se ha mencionado en algunas oportunidades, nos hemos desburrado al respecto. Bien. En algún momento se hablaba de que se contagiaba con el mate, a través de la saliva, a través de las lágrimas, a través... Bueno, muy pero importante. hay otros tipos de contagio, ¿no? Bueno, sí, es muy importante esto que vos hablas, ¿no? De entender cómo se transmite y cómo no se transmite. Se transmite a través de la sangre, a través de los fluidos sexuales. Lo puede transmitir la mamá que está embarazada del bebé durante el embarazo o durante el parto o cesárea. Pero no se va a transmitir por dar un abrazo, Claro. por dar un beso, no se va a transmitir por la saliva, no se va a transmitir por compartir un mate, compartir un vaso, no lo transmiten los mosquitos, que es algo que nosotros cuando hacemos las clases hay algunas preguntas sobre eso y que vamos a los colegios a charlar y todo y nos preguntan sobre los mosquitos. Transmiten un montón de enfermedades, pero el HIV no lo transmiten. Por ende, una persona que convive con el virus digamos, no nos va a transmitir la enfermedad de otra manera que no sea tener contacto con su sangre o con su fluido sexual. Bien. Bueno, es importante hablar de prevención, ¿no? Por supuesto que conocer el diagnóstico, si lo tengo o no lo tengo, eso va a darme cuenta de si tengo que iniciar un tratamiento para poder tener una excelente calidad de vida, como tienen hoy las personas que conviven con este virus, ¿no? Pero también hablar de esto de ser portador. ¿Y cuándo se habla de SIDA? Porque hay una gran confusión con eso también. Sí, convivir con el VIH o tener SIDA no son lo mismo, son parte de la misma enfermedad, obviamente. Cuando hablamos de SIDA hablamos de la enfermedad avanzada, hablamos de probablemente un diagnóstico muy tardío de la enfermedad, donde el paciente ya tiene un deterioro de su estado inmune que hace que esté predispuesto a tener lo que nosotros llamamos infecciones y enfermedades oportunistas, porque también los pacientes pueden sufrir de enfermedades oncológicas por esto, pero es una etapa tardía de la enfermedad. Nosotros en Argentina tenemos aproximadamente el 25% de los diagnósticos en ese estadio. El resto de los diagnósticos, por suerte, son en pacientes que conviven con el VIH, que están lejos de esa enfermedad avanzada y que comenzando un tratamiento temprano tienen, como siempre repito, una excelente calidad de vida. Los pacientes que diagnosticamos también en esa etapa de SIDA, obviamente también tienen la posibilidad de mejorar su estado inmunitario y poder resolver esa etapa, pero es muy importante, repito, el diagnóstico. Claro. Entonces, acceder al testeo es fundamental. Bien, bueno, es interesante conocer todo esto, ¿no? Que nos lleva a pensar en esto de, bueno, poder realizarnos, esta detección a partir de un análisis, ¿verdad? Exactamente. Mirá, nosotros en el Centro de Salud Municipal tenemos un equipo que está trabajando mucho en esto, con un plan estratégico de búsqueda de enfermedades de transmisión sexual, no solamente del HIV, sino también de la sífilis, de la hepatitis B, de la hepatitis C, con testeos rápidos. Claro. Que son testeos donde el diagnóstico lo tenemos en 20 minutos y se hacen con un simple pinchazo en el dedo y una gotita de sangre. Bueno, esto nos ha llevado a tener diagnósticos, a tener la posibilidad de diagnosticar la enfermedad cada vez más y hemos podido realizar algunos, programas de testeo en los barrios, por ejemplo, y hemos encontrado casos, por suerte, de personas que no sabían que lo tenían y que rápidamente fueron diagnosticados y que rápidamente pudieron comenzar el tratamiento. ¿Cuáles son los derechos de las personas que, conviven con esta enfermedad? Por ejemplo, mucha gente siente miedo de decir que la tiene, de testearse porque justamente no quiere que sepan en su trabajo si hay un diagnóstico positivo. Muy interesante la pregunta, sí. Y esto por ahí uno en el consultorio lo ve mucho porque son algunas de las dudas que te plantean los pacientes cuando tienen el diagnóstico. El acceso a la medicación es un derecho. La medicación en nuestro país es gratuita y es para todos los pacientes, independientemente del contexto de donde esté en la enfermedad. Sea en el ambiente público, donde tenemos el 60% de los tratamientos, pero también en la parte privada, en las obras sociales, prepagas, etcétera, que son el 40% del resto. Esos pacientes tienen que acceder a ese tratamiento y todos los tratamientos que se asocien a la enfermedad.
Por el otro lado, hay algunas preguntas que a mí por ahí me hacen. Por ejemplo, tengo la enfermedad y tengo que ir me presento a una entrevista de trabajo y me van a hacer el HIV. Bueno, no. La única posibilidad de que a mí me hagan un HIV es si yo presto mi consentimiento de manera escrita. ¿Está bien? Es la única manera que a mí me pueden hacer un estudio de HIV. Si no lo hacen así, es ilegal y no me lo pueden hacer. Así que es muy importante esto de entender estos derechos que tienen los pacientes para poder tener la mejor calidad de vida, entendiendo que es una enfermedad que todavía tiene un peso en la sociedad, ¿no? Y que genera discriminación. Por el desconocimiento, mayormente, por la ignorancia, básicamente. Básicamente. Por eso nuestro espacio, bueno, queríamos aprovecharlo para seguir informando, seguir hablando de prevención y además, bueno, con esta esperanza que hoy tenemos las personas de, si ya alguien tiene este diagnóstico, por suerte puede tener una excelente calidad de vida si se acerca y se medica y toma las precauciones. Absolutamente, ¿no? Los pacientes viven la misma cantidad de años que un paciente que no tiene la enfermedad. Nosotros ya hoy lo tratamos como una enfermedad crónica, como puede ser un paciente con presión alta o un paciente con diabetes que necesita medicación toda su vida. En este caso es lo mismo. Claro. Para entender un ejemplo, tenemos mamás con el diagnóstico que tienen sus hijos y sus hijos nacen sin el VIH, sin el virus, por el tratamiento que conllevan. Entonces creo que por ahí repetir esto está bueno. El testeo es lo fundamental. Tener el diagnóstico es lo fundamental para empezar los tratamientos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por la claridad y bueno, por acercarse aquí a nuestro programa para seguir informando. Por favor, un gusto, gracias. Muchas gracias. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual intransmisible.